Bienvenidos. En este video, recordaremos algunos de los funerales más mediáticos. Unos se llevaron a cabo a puerta cerrada, y otros quedaron grabados para la historia gracias a las cámaras de televisión. Acompáñame. Comencemos. El funeral de Marlon Brando, celebrado tras su fallecimiento el 1 de julio de 2004 a los 80 años de edad, fue una ceremonia íntima y cargada de simbolismo, muy acorde con la naturaleza reservada y poco convencional del actor. Alejado de los reflectores y la parafernalia que podrían haber acompañado a una figura de su talla, su despedida se realizó en estricto privado, lejos de las cámaras y el espectáculo. Brando murió en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, a causa de complicaciones relacionadas con fibrosis pulmonar y otros problemas de salud que se le habían acumulado en los últimos años. Pocos días después de su fallecimiento, su cuerpo fue incinerado en el crematorio del Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, un cementerio conocido por albergar los restos de numerosas celebridades de Hollywood. A diferencia de otros íconos del cine que recibieron grandes funerales o homenajes públicos, Brando había dejado claro que no deseaba una despedida mediática. Su voluntad fue respetada al pie de la letra. El acto fúnebre, sencillo y sin pompa, reunió solo a un círculo íntimo compuesto por familiares cercanos y algunos amigos personales. No hubo cámaras, discursos públicos, ni cobertura mediática del evento. Las imágenes del funeral no fueron difundidas, y los detalles sobre la ceremonia permanecen en gran parte bajo reserva, tal como lo quería el actor. Después de su cremación, las cenizas de Marlon Brando fueron divididas hacia dos lugares. Una parte fue esparcida en el Valle de la Muerte, California, y otra en Tahití, específicamente en el atolón de Tetiaroa, un paraíso polinesio que él había comprado décadas atrás y donde vivió parte de su vida con profundo apego a la cultura local. Además, una pequeña porción de sus cenizas fue mezclada con las de su gran amigo, el actor cómico Wally Cox, cumpliendo así un deseo que había expresado en vida. Su funeral no fue un evento para la historia del espectáculo, sino un acto profundamente personal, como él mismo había sido. El funeral de Prince fue tan enigmático y reservado como muchos aspectos de su vida. Prince Rogers Nelson falleció el 21 de abril de 2016, a los 57 años, tras ser hallado sin vida en el ascensor de su residencia y estudio de grabación, Paisley Park, ubicado en Chanhassen, Minnesota. Desde el momento de su fallecimiento, el hermetismo en torno a sus restos y su despedida fue absoluto. Fiel a su estilo discreto y a su deseo constante de mantener el control sobre su imagen, Prince no dejó instrucciones públicas para una ceremonia. Pero sus familiares cumplieron con lo que se sabía era su voluntad: un funeral privado, sin exposición mediática, sin homenajes multitudinarios ni espectáculos conmemorativos en estadios o teatros. Una vez finalizado el examen forense, sus restos fueron entregados a su familia. El sábado 23 de abril de 2016, apenas 48 horas después de su fallecimiento, sus restos fueron incinerados en una ceremonia íntima y sumamente restringida. El funeral se realizó en el interior de Paisley Park, el lugar más personal y simbólico de su vida, donde vivió, compuso y grabó gran parte de su obra. A esa discreta despedida solo asistieron familiares, algunos colaboradores muy cercanos y unos cuantos amigos íntimos. Entre ellos se encontraban su hermana Tyka Nelson y miembros del círculo de confianza del músico. No se permitieron cámaras, no se publicaron imágenes ni videos, y los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad para preservar la privacidad del momento. La familia emitió un breve comunicado confirmando la cremación y agradeciendo las muestras de cariño de los fans de todo el mundo, pero dejó en claro que no se haría ningún acto público inmediato. No obstante, sí expresaron su intención de organizar más adelante un homenaje oficial para los seguidores de Prince, lo cual terminó ocurriendo meses después
con distintos tributos musicales, pero ya sin los restos presentes. Las cenizas del artista fueron colocadas en una urna personalizada con forma de miniatura de Paisley Park, diseñada en colaboración con familiares y artistas locales. Dicha urna fue exhibida brevemente en una vitrina de cristal dentro del complejo, lo que permitió a un grupo reducido de admiradores rendirle homenaje en silencio durante una visita controlada a las instalaciones. El funeral de Prince fue, en esencia, una despedida silenciosa, profundamente personal, sin medios ni multitudes, tal como lo habría querido. La trágica despedida de Amy Winehouse tuvo lugar el 26 de julio de 2011, en una ceremonia íntima y profundamente emotiva en el cementerio Edgware, al norte de Londres. Allí, en compañía de familiares y amigos cercanos, se celebró un funeral judío íntimo, que reflejó tanto la solemnidad de las tradiciones como el amor profundo legado por la cantante. Aproximadamente 200 personas asistieron a este homenaje privado, entre ellos sus padres, Mitch y Janice Winehouse, su hermano Alex, el productor Mark Ronson, Kelly Osbourne, el novio de Amy, Greg Travis, y la afortunada goddaughter, Dionne Bromfield. La ceremonia estuvo dirigida por el rabino Frank Hellner y combinó oraciones en inglés y hebreo. Como cierre, los asistentes acogieron la canción favorita de Amy, So Far Away, de Carole King, cantando en coro junto con el músico como una sentida despedida. El momento más conmovedor llegó con el emotivo elogio fúnebre ofrecido por su padre, Mitch, quien cerró sus palabras con ternura. Tras la ceremonia, el cuerpo de Amy fue trasladado al crematorio Golders Green, donde se llevó a cabo su cremación. Días después, sus cenizas fueron depositadas junto a las de su querida abuela, Cynthia Levy, con quien tenía un vínculo muy especial. Más adelante, se completó el tradicional periodo de duelo judío, un Shiva de 2 días, en el hogar familiar. El funeral de Amy Winehouse, aunque privado, fue también un momento de conexión íntima entre quienes amaron su talento y humanidad. Fue una unión de música, amor y memoria para una voz que, a pesar de su prematura partida a los 27 años, sigue resonando con fuerza en millones de corazones. David Bowie, uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX, falleció el 10 de enero de 2016 a los 69 años, víctima de un cáncer de hígado que había mantenido en total secreto incluso para muchos de sus colaboradores más cercanos. Su muerte causó un profundo impacto mundial, no solo por su inesperado deceso, sino también por el carácter enigmático y cuidadosamente planeado de sus últimos días. En consonancia con su personalidad reservada y siempre artística, el funeral de Bowie fue tan atípico y discreto como él mismo lo fue en vida. Bowie dejó instrucciones claras. No quería un funeral tradicional, ni homenajes pomposos, ni ceremonias religiosas. Su deseo era ser despedido de manera sencilla, sin agitación mediática y en la más absoluta privacidad. Tanto fue así que fue incinerado en secreto en Nueva York, apenas horas después de su muerte, sin la presencia de familiares, amigos o colaboradores. Según fuentes cercanas, sus restos fueron cremados sin ningún tipo de ceremonia o servicio religioso, en cumplimiento de su última voluntad. La discreción fue tan estricta que ni siquiera los vecinos del tanatorio sabían que era Bowie quien estaba siendo cremado, y su familia no dio a conocer el lugar ni la hora exacta del proceso. Solo se supo posteriormente, a través de medios británicos, que la cremación ocurrió en Nueva Jersey, probablemente en el crematorio Ferncliff, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Lo que sí se supo con certeza es que Bowie pidió específicamente que su cuerpo no fuera expuesto y que no se realizara ningún servicio conmemorativo religioso o mediático. En cuanto a sus restos, hay versiones que sostienen que fueron esparcidos en la isla de Bali, un lugar que el artista amaba profundamente. De hecho, su certificado de defunción incluiría instrucciones específicas para que fuera incinerado al estilo balinés y que sus cenizas fueran esparcidas allí.
Esta decisión reflejaría su fascinación por las culturas orientales y su búsqueda espiritual que lo acompañó durante buena parte de su vida, aunque esa parte de la historia no ha sido confirmada oficialmente por su familia. El público no tuvo oportunidad de despedirse en persona, pero la conmoción fue tan profunda que espontáneamente comenzaron a surgir homenajes en todo el mundo. Frente a su departamento en Lafayette Street, en Nueva York, se formaron altares improvisados con velas, flores, fotos y vinilos. Lo mismo ocurrió frente al mural de su rostro en Brixton, el barrio londinense donde nació. Allí, miles de personas se reunieron en vigilia durante días, cantando sus canciones, llorando, dejando cartas y celebrando su vida como si se tratara de una gran ceremonia colectiva. Además, se organizaron homenajes musicales por parte de artistas como Madonna, Elton John, Bruce Springsteen y Lady Gaga, quien realizó un tributo en la entrega de los Grammy de ese año. La NASA también lo homenajeó públicamente, recordando su icónica canción Space Oddity, con una imagen del espacio profundo. Bowie no necesitó flores ni procesiones. Su verdadero funeral fueron los millones de corazones rotos que, al saber de su muerte, simplemente volvieron a escucharlo. El funeral de Ayrton Senna, celebrado el 5 de mayo de 1994 en Sao Paulo, Brasil, fue un evento de magnitud sin precedentes que reflejó el profundo impacto de su trágica muerte en la nación y en el mundo del automovilismo. El gobierno brasileño declaró 3 días de luto nacional en honor al tricampeón de Fórmula 1. El cuerpo de Senna fue trasladado desde Italia a Brasil en un vuelo especial de la aerolínea Varig, acompañado por su hermano Leonardo y amigos cercanos. Contrario a las regulaciones habituales, el ataúd viajó en la cabina de pasajeros, envuelto en la bandera brasileña, simbolizando el cariño y respeto que el país le profesaba. Al llegar a São Paulo, el féretro fue llevado a la Asamblea Legislativa del Estado, donde se realizó una capilla ardiente que permitió a miles de seguidores despedirse de su ídolo. Se estima que alrededor de 1.200.000 personas visitaron el lugar para rendir homenaje, con la asistencia de destacadas figuras del automovilismo, incluyendo a Alain Prost, Gerhard Berger, Jackie Stewart, Damon Hill, Thierry Boutsen, Rubens Barrichello y Emerson Fittipaldi, quienes actuaron como portadores del féretro. La familia de Senna solicitó que Bernie Ecclestone, presidente de la Fórmula 1 en ese momento, no asistiera al funeral. Durante el sepelio, se le rindieron honores de jefe de Estado, incluyendo una salva de 21 disparos por parte de la Segunda Brigada de Artillería, y el sobrevuelo de 7 aviones de la Fuerza Aérea Brasileña en formación de diamante. Senna fue enterrado en el cementerio de Morumbi, y su tumba lleva el epitafio que dice: «Nada puede separarme del amor de Dios». El velorio de Senna estuvo marcado por tensiones entre Adriane Galisteu, su novia en ese momento, y Xuxa Meneghel, su expareja. Galisteu enfrentó dificultades para ser reconocida por la familia de Senna y tuvo un acceso limitado durante las ceremonias. Por otro lado, Xuxa, quien había mantenido una relación previa con Senna, recibió un trato preferencial, lo que generó controversia y atención mediática. El fallecimiento de Senna tuvo repercusiones globales. En Japón, país donde Senna tenía un estatus casi mítico debido a su relación con Honda, la sede de Tokio recibió innumerables tributos florales que abarrotaron el vestíbulo de exhibición. El legado de Ayrton Senna perdura en la memoria colectiva, y su funeral sigue siendo recordado como una de las mayores manifestaciones de duelo en la historia de Brasil. El funeral de Diana, la princesa de Gales, celebrado el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster, Londres, fue un evento de gran magnitud que capturó la atención mundial. La ceremonia, transmitida en 44 idiomas, fue vista por aproximadamente 2.500 millones de personas alrededor del mundo, reflejando el profundo impacto de su fallecimiento.
A pesar de que Diana había perdido el tratamiento de Su Alteza Real tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996, se decidió otorgarle un funeral ceremonial, similar al de un miembro activo de la familia real. La procesión fúnebre comenzó en Kensington Palace y recorrió las calles de Londres hasta llegar a la abadía de Westminster. Durante el trayecto, aproximadamente 3 millones de personas se congregaron en las calles para rendir homenaje, lanzando flores al paso del cortejo. Algunos de los momentos emotivos fue cuando Elton John interpretó una versión adaptada de su canción Candle in the Wind, retitulada Goodbye England's Rose, en honor a Diana. Este sencillo se convirtió en uno de los más vendidos de la historia, con más de 33 millones de copias. Charles Spencer, hermano de Diana, pronunció un discurso que criticó a la prensa por su trato hacia ella, y de manera indirecta, a la familia real. Su intervención fue recibida con aplausos, un gesto inusual en este tipo de ceremonias. Tradicionalmente, la bandera en el Palacio de Buckingham no ondea a media asta por la muerte de miembros no reinantes de la familia real. Sin embargo, debido al clamor popular y la ausencia de la reina en el palacio en ese momento, se hizo una excepción, y la Union Jack se izó a media asta hasta el día del funeral. Tras la ceremonia, el féretro de Diana fue trasladado a la finca familiar en Althorp. Allí, en una ceremonia privada, fue enterrada en una isla en medio de un lago conocido como el Oval. Este lugar fue elegido para garantizar la privacidad y permitir que sus hijos, los príncipes William y Harry, pudieran visitarla en un entorno tranquilo. El impacto de la muerte de Diana llevó a la creación de múltiples memoriales y obras benéficas en su honor. Su legado perdura en iniciativas humanitarias y en la memoria colectiva como la princesa del pueblo. Celia Cruz, conocida como la reina de la salsa, falleció el 16 de julio de 2003 a los 77 años debido a un cáncer cerebral. Su despedida se extendió durante 5 días en 2 ciudades clave para su carrera, Nueva York y Miami. El 21 de julio, el cuerpo de Celia fue velado en la funeraria Frank Campbell en Manhattan. Al día siguiente, una multitud se congregó en la Catedral de San Patricio para asistir a una misa fúnebre en su honor. El féretro, cubierto con la bandera cubana, fue transportado en una carroza tirada por caballos blancos, recorriendo las calles de la ciudad mientras los seguidores lanzaban flores y entonaban sus canciones. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Miami, donde miles de admiradores se reunieron en la Torre de la Libertad para rendirle homenaje. La comunidad cubana exiliada la despidió con música y bailes, reflejando el impacto cultural de Celia en la ciudad. Tras las ceremonias públicas, Celia Cruz fue sepultada en una ceremonia privada en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, Nueva York. Años después, en el 15º aniversario de su muerte, más de 3.000 personas se congregaron en el cementerio para rendirle homenaje, con una banda interpretando sus grandes éxitos cerca de su tumba. La Madre Teresa de Calcuta, nacida como Agnes Gongsha Bojakshiu, falleció el 5 de septiembre de 1997 a la edad de 87 años debido a un paro cardíaco. Su deceso ocurrió en Calcuta, India, ciudad donde dedicó gran parte de su vida al servicio de los más necesitados. El gobierno de la India organizó un funeral de Estado en honor a la Madre Teresa, reflejando el profundo respeto y reconocimiento hacia su labor humanitaria. La ceremonia se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1997 en el estadio Netaji Indoor de Calcuta. A la misa asistieron aproximadamente 12.000 personas, incluyendo dignatarios nacionales e internacionales, líderes religiosos y miles de ciudadanos que quisieron rendirle homenaje. Tras la ceremonia, se realizó una procesión por las calles de Calcuta. El féretro de la Madre Teresa fue transportado en el mismo carruaje que anteriormente había llevado los restos de figuras emblemáticas de la India, como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru,
simbolizando su importancia en la historia del país. Finalmente, fue sepultada en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, congregación que ella misma fundó. La homilía del funeral fue pronunciada por el cardenal Angelo Sodano, legado pontificio, quien destacó la dedicación de la Madre Teresa al Evangelio del Amor y su incansable servicio a los más pobres. La cobertura mediática del evento fue extensa. Televisión Española realizó una transmisión de 6 horas que incluyó la misa y el traslado final. La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años en el castillo de Balmoral, Escocia, tras más de 70 años de reinado, el más largo en la historia británica. Su muerte activó el protocolo denominado Operación London Bridge, diseñado meticulosamente para coordinar todos los actos tras su fallecimiento. El cuerpo de la reina fue trasladado desde Balmoral a Edimburgo y luego a Londres, donde fue instalado en la capilla ardiente en Westminster Hall durante 4 días. Cientos de miles de personas formaron largas filas hasta de más de 10 horas para rendirle homenaje. La capilla ardiente fue una muestra impresionante de respeto. Silencio absoluto, guardias reales custodiando el féretro, y la corona imperial, el orbe y el cetro real colocados sobre el ataúd. El funeral se llevó a cabo el lunes 19 de septiembre de 2022 en la Abadía de Westminster, el mismo lugar donde fue coronada en 1953. Más de 2.000 invitados en la abadía, miembros de la realeza mundial, jefes de Estado, presidentes y figuras internacionales. Entre los asistentes estaban Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau y los reyes de España, Países Bajos, Japón y Bélgica, entre muchos otros. Visto por más de 4.000 millones de personas, convirtiéndolo posiblemente en el evento televisado más visto de la historia. Después del funeral, el féretro fue trasladado en una procesión solemne hasta el castillo de Windsor, acompañado por miles de militares y miembros de la familia real a pie. Fue enterrada en la capilla de San Jorge, junto a su esposo, el príncipe Felipe, sus padres y su hermana, la princesa Margarita. El Papa Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a los 84 años. Su funeral, celebrado el 8 de abril de 2005, fue un evento de magnitud sin precedentes que atrajo a millones de personas a Roma y fue seguido por miles de millones alrededor del mundo. La misa exequial se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro y fue presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces decano del Colegio Cardenalicio y futuro Papa Benedicto XVI. La ceremonia tuvo una duración aproximada de 2 horas y media. El féretro de ciprés, con el cuerpo del pontífice, fue colocado en la escalinata de la Basílica de San Pedro, permitiendo que los asistentes pudieran verlo durante la liturgia. El funeral contó con la presencia de 75 jefes de Estado, incluyendo presidentes, primeros ministros y miembros de familias reales, así como líderes de diversas religiones. Se estima que alrededor de 4 millones de personas se congregaron en Roma para rendir homenaje al pontífice. La afluencia fue tal que la población de la ciudad prácticamente se duplicó durante esos días. Previo al funeral, el cuerpo de Juan Pablo II fue expuesto en la Basílica de San Pedro, donde más de 1 millón de fieles hicieron largas filas, en ocasiones esperando más de 24 horas, para despedirse del pontífice. Durante la ceremonia, se colocó sobre el féretro el Evangelio, abierto, simbolizando la dedicación de Juan Pablo II a la palabra de Dios. Al finalizar la misa, se escucharon cánticos y vítores de «Santo súbito» por parte de los fieles, solicitando la pronta canonización del Papa. Siguiendo su deseo, Juan Pablo II fue enterrado en una tumba sencilla en las Grutas Vaticanas, debajo de la Basílica de San Pedro, en el lugar que anteriormente ocupaba la tumba de Juan XXIII. El funeral de Juan Pablo II no solo fue una manifestación de duelo,
sino también una celebración de su legado y la profunda huella que dejó en la Iglesia Católica y en el mundo entero. El funeral del Papa Francisco se celebró el 26 de abril de 2025 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con una ceremonia solemne ante miles de fieles y la presencia de delegaciones internacionales. Su cuerpo fue velado por 3 días en la Basílica de San Pedro antes del oficio funerario. Luego fue enterrado en la Basílica de Santa María, la Mayor en Roma, cumpliendo su deseo de ser sepultado en ese lugar. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuéntame en los comentarios qué otro funeral te gustaría que recordáramos en un próximo video. Nos vemos en el siguiente.